Con su venia, señor presidente. Señor secretario, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, agradecemos su comparecencia. Saludamos el paquete fiscal recibido el pasado 8 de septiembre, porque en general nos presenta una propuesta que busca simplificar nuestro sistema de tributación, a la vez que procura cerrar las puertas a la evasión y a la elusión. Saludamos también la eliminación del IETU y el IDE, porque abona a la simplificación fiscal. La propuesta para crear el seguro de desempleo y una pensión universal para nuestros adultos mayores recoge una de las banderas más importantes enarboladas por la izquierda. Espero que sea por eso que las incorporen en su propuesta y no por las recomendaciones de la OCDE. En el tema de la ley de ingresos, de la propuesta de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2014, señor secretario, nos alarma su propuesta para que se autorice al Ejecutivo Federal disponer alegremente de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros por 85,000 millones de pesos, y creemos que ese recurso debe ir a inversión productiva. Sería muy importante para el desarrollo del país. Nos preocupa la propuesta del derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía, donde se pretende rasurar 3,000 millones de pesos para financiar el gasto corriente del CONACYT. Si de verdad les interesa Pemex, el cambio climático y las energías renovables, hay que reservar tales ingresos en esas materias y no privatizarlos como lo están planteando, porque el pueblo no se los va a permitir. Es importante señalar que los criterios generales de política económica para 2014 incluye una estimación del cierre de las finanzas públicas para el presente ejercicio 2013. Al comparar esos datos con los aprobados por el Congreso, se observa que los ingresos serán 73,714 millones de pesos menores a los incluidos en la ley de ingresos, y el gasto público también terminará con un monto de 5,964 millones de pesos por debajo de lo aprobado. Con ello, el déficit para 2013 se situará en 67,750 millones de pesos por encima de lo aprobado. Ese mayor endeudamiento no fue aprobado por el Congreso y ahora nos los presentan como un hecho consumado, solicitando su legalización de una manera muy inusual. En la iniciativa de ingresos de 2014 se incluye un artículo segundo transitorio donde se solicita modificar el primer párrafo del artículo segundo de la ley de ingresos actualmente vigente correspondiente a 2013, incrementando en 70,000 millones de pesos el monto del endeudamiento aprobado para el presente año. En el tema de la iniciativa de la ley de impuestos sobre la renta, en el caso de las personas morales, su propuesta de mantener la tasa del 30% es una terrible paradoja. Mantener las tasas altas inhibe nuevas formas de inversión frente a la necesidad de reactivar la economía ante la actual desaceleración y la amenaza de recesión. Se omite incorporar elementos de progresividad en dicha contribución, pues no todas las empresas tienen los mismos ingresos y se sigue recargando el impuesto sobre la renta en las empresas mediana y pequeña. Su propuesta de eliminar las deducciones de las aportaciones patronales para fondos de pensiones y jubilaciones para los trabajadores y las primas de antigüedad complementarias a las de la ley vendrán a encarecer dichas prestaciones. No habrá incentivos para otorgar prestaciones por encima de la ley en detrimento de los ingresos de los trabajadores, a bien de que las prestaciones de ley son actualmente ridículas. Su propuesta de eliminar el régimen especial aplicable a las sociedades cooperativas de producción afectará gravemente a este sector social. Se pretende destruir la posibilidad de los trabajadores para organizarse y desarrollarse de manera independiente. Su propuesta de eliminar el régimen simplificado aplicable a las empresas del sector primario, agrícola, ganadera, silvícola o pesquera, si bien evitará la elusión de los grandes corporativos de producción del campo, afectará severamente a las organizaciones campesinas de producción, destruyendo la capacidad económica de los grupos sociales más vulnerables del país, como son los campesinos y las comunidades indígenas. Su propuesta de derogar el régimen de consolidación fiscal es sin lugar a dudas un engaño, pues se propone el denominado régimen fiscal opcional para los grupos de sociedades,
que vienen a ser una consolidación fiscal acotada. Tenemos que eliminar la consolidación fiscal ya, pero evitemos simulaciones que benefician a unos cuantos empresarios. En el caso del impuesto sobre la renta de personas físicas, su propuesta de aumentar la tarifa hasta el 32% recae en la clase media, pues se topan ingresos mayores a 500,000 pesos. Si bien la tarifa propuesta es más progresiva que la vigente, lo cierto es que ese rango de ingresos no corresponde a los adinerados, por lo que se debe establecer otros rangos más altos para gravar con un impuesto más alto a las personas con mayores ingresos. Su propuesta de limitar el monto máximo de las deducciones personales realizadas por personas físicas al 10% del ingreso anual total del contribuyente afectará sobre todo a las clases medias, que son las que financian los servicios médicos con un 25% de sus ingresos, según datos de la OSD. Su propuesta de establecer como requisito que los pagos de los servicios deducibles se realicen a través del sistema financiero no es la mejor propuesta, pues esta la rechazamos en el presente ejercicio 2013, porque la mitad de la población del país carece de servicios bancarios. Su propuesta de sustituir el régimen intermedio y el régimen de pequeños contribuyentes repecos por el dominado régimen de incorporación fiscal es impráctica e incluso ingenua, toda vez que no se aprecian por ningún lado los supuestos incentivos para promover la incorporación de quienes se ubican en la economía informal, de tal suerte que pasará a dicho régimen los mismos contribuyentes que ya tributan como intermediarios o repecos. En el impuesto al valor agregado, saludamos la congruencia del gobierno federal con la defensa de la economía de quienes menos tienen. Al igual que usted, resulta claro que un aumento generalizado del impuesto sobre el consumo en alimentos y medicina tendría efectos catastróficos sobre las familias de más bajos ingresos del país. No obstante, su propuesta de cobrar IVA sobre los alimentos de las mascotas nos trae a la memoria los dictados de Su Alteza Serenísima Antonio López de Santa Anna, que pretendió cobrar impuestos sobre las mascotas y las ventanas. Su propuesta de tasar el IVA en las regiones fronterizas se aprecia suicida para el comercio nacional fronterizo, pues las tasas de los impuestos al consumo en los estados de América nos superan el 8% y los vecinos del sur en el 12%. Su propuesta de cobrar IVA sobre la enajenación, renta e hipoteca de inmuebles resultaría violatorio a lo dispuesto en el artículo 115, fracción cuarta, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su propuesta de eliminar la exención de los servicios de enseñanza resulta también arbitraria, pues en la izquierda creemos que habría que considerar la posibilidad de una exención parcial para no cargar el peso de la reforma en la clase media que procuran una mejor educación para sus hijos. Su propuesta de gravar el transporte público carretero terrestre de personas no tiene corazón, pues quienes usan estos servicios son la clase media y baja, que no tienen para pagar aviones. Su propuesta de eliminar las exenciones a los espectáculos públicos mataría la historia del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pues no debemos olvidar que en sus inicios es una de las pocas contribuciones que se reserva a los estados. Y ya no hablar de que se quiere gravar con IVA hasta los chicles. Señor secretario, su iniciativa de establecer nuevos impuestos disfrazados de ambientales es una afrenta a la economía popular. La propuesta de impuestos a los combustibles fósiles se sumará a las tasas aplicables al diésel y a la gasolina, así como los impuestos a las gasolinas destinados a las entidades federativas. Gran favor para las clases más desprotegidas. Sería interesante que nos informara sobre el impacto inflacionario de tales medidas en los precios de los alimentos, por ejemplo, en el transporte de pasajeros. En este tenor, señor secretario, los diputados del grupo parlamentario del PRD en esta Cámara habremos de participar activamente en el debate que hoy nos trae aquí, para lo cual nos ponemos a sus órdenes.